su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, hermanas y hermanos. Qué gusto está estar aquí otra vez para compartir con ustedes el estudio de la lección de hoy. Estamos dándole gracias al Señor porque nos permite compartir con ustedes estos mensajes que día tras día el Señor nos manda a la ley y al testimonio. Amén. Recuerden que nosotros estudiamos una lección que no trae ningún pensamiento que no sea inspirado por Dios. No trae aquí estas lecciones ni un poquito de un teólogo, de los pastores que fueron a estudiar teología. Trae aquí solamente pensamientos de la Biblia y el don de profecía. Por eso que esta es una lección 100% confiable. Y en ese sentido estoy contento porque vamos ahora en este tema de la fe a continuar desarrollándolo con mi hermano Joselito Rentería. Buenos días. Buenos días, pastor. Muy agradecido con Dios una vez más. Y pues con ustedes también, que con todos los que hacen posible que este mensaje llegue a ustedes, apoyando con sus ofrendas este ministerio. Muchas gracias a Dios primeramente, porque pone en su corazón ese deseo. Y es por eso que estamos aquí. Estamos tocando este punto tan interesante y tan importante como es la fe esta semana. Y pues esperamos que sea de bendición para todos. Vamos a comenzar este estudio hoy, para el día miércoles. Le pedimos que te pueda postrarse con nosotros, lo hagamos. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, una vez más, Señor, estamos nuevamente aquí, Señor, gracias a su misericordia para con nosotros. Nos da la oportunidad de este día enmendar lo que no hicimos ayer. Pues ayúdenos en el estudio de su palabra y que podamos poner en práctica estas lecciones tan interesantes. Ayúdenos a meditar realmente en la importancia de la fe, Señor, que pueda ser una fe viva, no una fe muerta, sino que sea esa fe que tuvieron nuestros antepasados, esa fe que tuvo Enoc, sin duda alguna, y todos los hijos suyos que ya han transitado por el camino de la fe. Ayúdenos a entenderla, ayúdenos a practicarla y a caminar como lo hicieron ellos. Pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto de la fe de Enoc, que es el título de la semana, nosotros vamos a ver ahora qué es lo que podemos esperar ver a nuestro alrededor en estos últimos días en cuanto a la fe. Y vamos a mirarlo desde una pregunta que hizo Jesucristo en relación con lo que nosotros esperaríamos ver en estos últimos días, como ya dije, relacionados con la fe. ¿Qué preguntó Cristo? Allí en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 8, está la pregunta que el Señor preguntó. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Notemos que el Señor está haciendo una pregunta muy importante aquí. Le pregunta que si en los últimos días, presto a su venimiento, Él encontrará fe en el ser humano. Esa es la pregunta que está haciendo el Señor Jesús aquí, pastor. Bueno, hermanos, sería bueno preguntarnos si Jesús, cuando decía hallará fe en la tierra, se refería a la fe verdadera, a la fe que, porque también, Joselito, es bueno aclarar este punto. La palabra fe, cuando usted va al original, encuentra que significa también creencia. Y entonces sería bueno preguntarse
si Cristo, cuando dice hallará fe en la tierra, se refería a la fe que todo el mundo presume tener ahora, o a la fe en cuanto a la doctrina verdadera. Alguien dirá, bueno, mira el contexto. El contexto es de aquellos que se justificaban a sí mismos, de aquellos como los fariseos que confiaban en su propia justicia. Por lo tanto, el Señor está hablando aquí de una fe que confía plenamente en Él. Pero los teólogos, los intérpretes, han llegado a la conclusión que como está en connotación con los últimos días, también se presta para preguntar o para decir que también Cristo se preguntaba si habría la fe verdadera en cuanto también a la creencia verdadera. El hermano Joselito me comentaba hace un momento de que sí hay mucha fe, y me gustaría que nos aclare usted por qué usted dice que sí hay mucha fe en estos tiempos. Pues sí. Cristo dice, hallará fe en la tierra, y Joselito me decía antes de empezar el estudio, sí hay mucha, decía, pero exacto. ¿Por qué dice usted que hay mucha? Bueno, yo decía, ¿verdad? Porque realmente hoy encontramos mucho cristianismo que profesa tener fe, pero yo me preguntaba, ¿por qué el Señor pregunta esta pregunta? O sea, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Como una manera de pregunta muy significativa, porque hoy podemos ver a nuestro alrededor mucho cristianismo que profesa tener fe, pero ¿cuál es la fe que Él quiere hallar precisamente antes a su venida? De manos tiene que ser una fe que Él no encuentra, una fe que no se encuentra muy popular en ese tiempo. Y aunque hay mucha fe, pues preguntémonos y examinemos si realmente la fe que existe hoy dentro del ámbito cristiano es esa fe que el Señor desea encontrar antes de su venida. Como dijo el pastor, esa fe que lleva a la obediencia a la palabra de Dios, esa fe que santifica, pastor, esa fe que purifica, que nos ayuda realmente a prepararnos para su pronta venida, porque si Él viene y no encuentra fe, pues ¿a quién se va a llevar? Y sabe que desde el punto de vista de creencia, porque fe también es creencia, cuando Jesús esté por aparecer, las condiciones en el mundo serán de tal manera que pareciera como que el mal ha triunfado. Pareciera como que la fe se ha exterminado. Pero sin embargo, habrá un remanente. Habrá un remanente que ese conservará la fe. Así es. Conservará la fe pura. Tanto en el sentido de confianza en Cristo, como en el sentido de la fe verdadera, hablando como creencia. Jesús preguntaba, ¿hallará fe en la tierra? Una manera retórica de preguntar, como para decir, no o sí. Nosotros vemos por el contexto de las Escrituras que según el Apocalipsis sí habrá fe en la tierra. ¿Por qué? Porque habrá un remanente que conservará la fe plena y confiada en Él, como también la doctrina o la creencia fundamentada en Él dentro de todo el contexto de verdad presente. Así es. Y lamentablemente, creo yo, Joselito, que la pregunta de Jesús tenía que ver por la gran apostasía que vendría. Exacto. Y Pablo, claro, ¿verdad? Sí. Que nos habla de eso. Claro que sí, vamos a ver primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En ese contexto de la apostasía que habrá, y note que no está hablando del mundo, sino del cristianismo aquí, porque dice la Escritura, en 1 Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de demonio, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí nos encontramos, hermanos, por eso digo que mencionaba que la pregunta de Cristo es crítica, porque ¿quiénes son los que escuchan espíritus de demonios en este tiempo? ¿Quiénes son los que apostatan de la verdadera fe?
escuchando espíritus de demonios. En ese contexto el Señor se hacía esta pregunta. Hoy hay mucha apostasía. Y cuando nosotros mencionamos apostasía, no es que apostatan de la verdad, de la fe verdadera. Y toman por fe verdadera aquella que se hace que con milagros y todo eso. No. La fe verdadera tiene que tener un fundamento en la Escritura, en la obediencia a los mandamientos de Dios, a su palabra. Y hoy no se encuentra mucho esa fe basada en esos principios. Por eso el apóstol Pablo decía que el Espíritu dice claramente que en estos posteros días algunos apostarán de la fe, escuchando esos espíritus engañadores, doctrinas. Y note que cuando habla de doctrinas, pues está hablando dentro del ámbito cristiano. Exacto. Así que nosotros vemos, hermanos, que aquí se está anticipando al espiritismo haciendo su obra y Exacto. haciendo que millones de cristianos apostaten, es decir, se aparten de la verdadera doctrina por ir por doctrina de hombres. Por eso dice Pablo que no sufrirán, dice, la sana doctrina muchos, porque la gente anda tras la comezón de oír. De doctrina no quieren saber nada. Las iglesias, cuando uno les empieza a hablar de doctrina, a los fieles hoy en día les entra sueño, les entra mucha pesadez, porque no quieren aprender el plan de Dios. Solo quieren mensajes sentimentales, mensajes que los hagan sentirse bien. Bueno, tristemente, esas personas van a apostatar de la fe porque no se quieren fundamentar. Hermanos y hermanas, el espiritismo no es otra cosa que escuchar a los demonios hablar. Y esa creencia de que los muertos pueden venir y aparecerse porque ellos están en el cielo, eso, hermanos, esa creencia es espiritismo. Y eso es apostatar de la fe. Y son millones los que están en eso, hermanos. Entonces Jesús por eso preguntaba, ¿habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? En el sentido de que son millones. La hermana Elena White, yo predicaba en un sermón hace poco, de que ella miró que un tren iba lleno de pasajeros, y que ella le preguntó al ángel que estaba con ella mostrándole la visión, le preguntó que si el jefe que iba al frente ahí del tren, que era un hombre bien apuesto, que quién era, y él le dijo que era Satanás, le dijo, y el maquinista le dijo era su agente, y toda esa gente. El hermana White dice que ella miró en esa visión como que el mundo entero iba allí. ¿Por qué? Porque es el mundo entero, hermanos, el que está embelesado con esto del espiritismo. Y eso es una apostasía. Sí. Eso es apostatar de la fe. Por eso cuando Cristo preguntaba, ¿habrá fe en la tierra? La pregunta se presta para interpretarla de las dos maneras. Fe en el sentido de confianza en Él y fe en el sentido de la doctrina correcta, de la doctrina verdadera. Bueno, hermanos, si ese es el caso, vale la pena que nosotros nos aseguremos de que nuestra fe esté plenamente centrada en Jesucristo y en su verdad, y no apostatar como está profetizado. Claro. El don de profecía, hablando de esta pregunta que hizo Cristo, amplía más y le da otras aplicaciones que vale la pena también estudiar ahora. ¿Qué Sí. dice? Dice, Jesús hizo esta pregunta significativa en Lucas 18:8. Como hemos visto, Él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. Y nos da una tremenda lista de pecados que se notarán entre quienes tendrán apariencia de piedad. Patriarcas y Profetas, página 92. Sigue diciendo otra notita, dice, nuestro Señor nos hace la pregunta, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Él hallará hombres con muchos planes. Habrá abundancia de resoluciones, de lo que se hará y lo que no se hará. Más, hallará fe sobre la tierra y el amor de Cristo por los demás, que Él valora por sobre todas las cosas. Me temo que muchos que claman ser hijos de Dios están mostrando incredulidad del mundo, manifestando mediante su frialdad su falta de amor por los demás, y que Jesús no mora por fe en sus corazones.
bajo el contexto aquí más de esta lectura que hemos visto, cuando también dice que hallará fe en la tierra, muchos a veces podemos ir a la iglesia, podemos estar dentro de una iglesia o dentro de una religión y pretender que tenemos fe, pero dentro de la semana lo que más nos interesa a nosotros es las cosas de este mundo, tener un buen carro, una buena cosa, una buena casa, y en eso ponemos todos nuestros esfuerzos, pero realmente la fe solamente es una apariencia. Ojalá, hermanos, que nosotros entendamos realmente lo que es la verdadera fe, esa fe que tenía Enoc, que él, como dice, los de su tiempo le preguntaban, bueno, y este no se preocupa por almacenar oro o plata. No, porque él tenía un tesoro más grande. Así también nosotros, hermanos, cuando dice aquí que el Señor cuando viene va a encontrar a los hombres haciendo ¿qué? Muchos planes. Habrá abundancia de resoluciones, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que voy a tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor carrera. Déjenme decirle que aquel que se preocupa más por las cosas de este mundo, realmente el Señor no le encuentra fe. Porque el Señor dijo en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás pasa a segundo lugar, es añadido por lo primero. Y hermanos, nosotros miramos en estas notas que hemos leído que también la fe que se manifiesta o que se tiene que manifestar porque está a tono con la fe verdadera, incluye también el hecho de que nosotros, hermanos, mostremos pues el amor, mostremos Amor de Cristo. que verdaderamente pues amamos a Jesús y amamos también a los demás. Así es. Hermanos, muchos dicen claman ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo muestran incredulidad, manifiestan mediante su frialdad su falta de amor por los demás y muestran que Jesús no mora por fe en sus corazones. Así que la fe también de la que Jesús preguntó que se abría es esa fe que nos lleva a hacer obras de amor por el prójimo y obras, por supuesto, que glorifiquen a Dios. Todo esto está, hermanos, encerrado en la pregunta. Fe en cuanto a la confianza en Él, porque aparentemente como que el mal va a triunfar cuando ese momento llegue, cuando Jesús venga, si habrá confianza en Él. Fe en cuanto a la verdad, porque aparentemente habrá prevalecido la apostasía, aparentemente, porque muchos apostatarán de la fe, se volverán al espiritismo, bueno, ya se están volviendo. Y también fe en cuanto a esa manera de ser, de amor para con el prójimo. Es decir, no volvernos tampoco cristianos fríos, faltos de amor. En todo eso Jesús, hermanos, podríamos decir que en su pregunta nos lleva a meditar. Y por eso hay advertencias. Hay advertencias que el Señor nos ha dejado en su palabra a través de sus apóstoles. Miremos una de ellas, Joselito, o algunas de ellas que están en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Así es. Dice de esta manera, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice el consejo del Señor, a estos evita. Aquí encontramos advertencias que el Señor nos dio. ¿Y por qué decimos que el Señor nos las dio? Porque dice claramente, dice que debemos saber esto, que en los postreros días, dice, serán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá toda esta clase de hombres que tienen estas características que ya leímos en la palabra de Dios. Será peligroso porque es como una epidemia hablando espiritualmente, que es por eso que muchos se apostatan de la fe, porque tienen comenzó de oír, pero no la verdad, sino cosas que le agrada a la carne.
Por ejemplo, hermanos, cuán difícil es ver que donde se predica la verdad, unos poquitos están, pero donde hay una fiesta, donde hay congregaciones que tienen dizque, un espíritu allí de alegre, están llenas las iglesias. Así es de que el Señor nos hace esta pregunta: cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Habrá esta clase de estos momentos, tiempos peligrosos, como dice, nos advierte contra estos momentos en los cuales estamos viviendo nosotros hoy. Decía un pastor pentecostal hablando con él el otro día, coincidimos por allí en una actividad que había, y me decía, mire varón, me decía, cuando los parqueos de las iglesias están llenos, me decía, es porque hay fiesta en las iglesias. Y cuando están vacíos, me dice, es porque hay ayuno, me dice. Y me quedé pensando, que qué lamentable, hermanos. Así es. Que qué lamentable es eso, de que cuando lo que se va a ver allí es algo que no me va a producir a mí, pues, ningún sacrificio de nada, yo estoy presente. Pero cuando es algo que es para humillarme más a la presencia de Dios, como es un ayuno o una vigilia que es para pasar la noche entera buscando la presencia de Dios, ahí no me hago presente. Miren cuánta razón tuvo Jesús cuando dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Con esa apatía, con esa indiferencia con la que la gente se mueve ahora. Bueno, nosotros hemos leído una lista aquí, hermanos, una lista que aquí la pregunta los presenta como advertencias. Una lista de gente que hace una serie de cosas en su vida, yo le podría llamar delincuentes espirituales. Y sin embargo, hermanos, bien podríamos catalogar esa lista en una lista de la fe muerta. Porque todas estas personas que hacen todas estas cosas que hemos leído, no hay duda que la fe de ellos ya murió. La fe de ellos no es fe viva. Y cuando Cristo también, hasta podríamos decir eso, hacía la pregunta, podríamos decir que la pregunta implicaba si habría fe viva. La fe de la que estábamos hablando ayer. La fe que incluye, hermanos, la fe que incluye, o mejor dicho, la que estábamos hablando el lunes, la fe que incluye obedecer, hermanos, la fe que incluye obras buenas. Bueno, nosotros miramos en esta lista de advertencia que se nos da que estos tiempos, cuando se iba a dar esto, iban a ser tiempos peligrosos. ¿Y peligrosos para quién, hermanos? Peligrosos para los cristianos. Nosotros encontramos que la gente que se presenta aquí, avara, vanagloriosa, soberbia, blasfema, desobediente, ingrata, impía, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperantes, crueles, avariciosos de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad. Nosotros vemos que ese tipo de gente, hermanos, abunda. Abunda. Y es gente que está en las iglesias inclusive. Y Pablo dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo. Es como quien dice, tienes que comprender. Y te advierto que los tiempos que vienen son peligrosos. Ya había dicho, ya le había dicho, muchos apostatarán de la fe, le había dicho. Pero ahora le dice, estos tiempos son peligrosos. ¿Peligrosos para quiénes? Para nosotros los cristianos, que podemos perfectamente caer en esas cosas si no estamos agarrados de Jesús. Por eso Cristo preguntaba, ¿hallará fe en la tierra? Porque la condición de la humanidad, la condición inclusive del mundo cristiano, hermanos, no está a la altura de lo que el Señor espera. Así que ante estas advertencias, bueno, es parar la oreja. Tú, mi hermano cristiano de la verdad presente, tú, adventista del séptimo día, tú de la iglesia que seas, para la oreja y pregúntate, ¿qué clase de fe es la que tú estás viviendo? Que te garantice que cuando Cristo venga, todavía la vas a conservar. ¿Es fe genuina? ¿Es fe verdadera? ¿Es fe centrada en Jesucristo? ¿Es fe centrada en sus verdades? ¿Es fe que también hace obras de amor al prójimo? ¿Es una fe, hermanos, íntegra? Pregúntate, porque de lo contrario, los tiempos son peligrosos y tú podrías ser, hermano, mira, derrumbado
derrumbado de la plataforma de la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Los tiempos peligrosos ya llegaron. Hablando de estos tiempos, el don de profecía también nos da más luz, ¿no es cierto? Claro que sí. Me llama la atención el versículo también antes de leer la lectura, pastor, nos dice que tendrán apariencia de piedad. Muchos de nosotros profesamos muchos hermanos podemos profesar esa apariencia de ser cristianos. Exacto. Podemos aparentar que tenemos una fe grande y hablamos y decimos y hasta podemos hacer muchas cosas. Pero hermanos, dice la Escritura que el Señor cuando venga, en los tiempos peligrosos, esta es la clase de fe que encontrará previo a su venida. Por eso es que nosotros hoy estamos topando este punto importante de la fe, de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio que nos lleva a dar frutos en obras de obediencia a la santa palabra de Dios. La apariencia de piedad dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, negan la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Bueno, ahorita podemos decir que podemos presentarnos como siervos fieles, pero en la semana negamos todo lo que profesamos que decimos que somos. Hermanos, el consejo, dice el apóstol Pablo, a estos evita. Si en tu iglesia está siendo ministrada por personas de esta que llenen estos frutos que la Escritura ha dicho aquí, busca hermano, pídele al Señor que te busque y que te indique realmente el verdadero camino, porque en medio de tanta confusión el enemigo siempre quiere oscurecer la verdad. Hay un pueblo, hay una iglesia, hay una verdad que se está predicando en este tiempo, y aunque no se oiga mucho, debemos buscarla. Tenemos la responsabilidad de buscar si realmente el camino en el que estamos es el camino verdadero. Nos decía la nota que el pastor me dijo que leyera, dice de esta manera, dice, una espiritualidad muerta, la ausencia de la humildad y sencillez infantil y una profesión de fe mecánica y formal ha tomado el lugar del amor y la devoción. ¿Ha de continuar esto lamentable estado de cosas? ¿Ha de apagarse la lámpara del amor de Dios? El Salvador llama. Escuchad su voz. Sé celoso y arrepiéntete. Arrepentíos, confesar vuestros pecados y seréis perdonados. Volveos. Dice, ¿por qué moriréis? ¿Por qué tratáis de encender vuestro fuego y caminar a la luz de las teas que encendisteis? ¿Qué comentario nos da de esta nota, pastor? Bueno, nosotros podemos ver entonces que la característica o la lista que nos da Pablo del tipo de personas que han apostatado o que pues habrá en estos tiempos peligrosos, pues es justamente lo que demuestran lo que está escrito en esta cita del Espíritu de Profecía: espiritualidad muerta, ausencia de humildad, sencillez infantil, profesión de fe mecánica y formal. Todo eso tomó el lugar del amor y la devoción y se convirtieron en todo eso que el apóstol Pablo ha dicho. Gente que solo aparenta, gente que tiene nada más apariencia de piedad, gente que manifiesta tanto dentro de la iglesia como afuera esas podríamos decir características del enemigo: ingratos, impíos, vanagloriosos, amadores de las cosas de este mundo. Pues hermanos, llegaron a eso porque simplemente ellos permitieron que el enemigo sembrara, digamos, esa semilla. Y por eso pregunta la lección: ¿va a continuar este lamentable estado de cosas? ¿Será que la lámpara del amor de Dios se va a apagar? Claro que no. El Señor llama y dice: escuchen su voz, sean celosos y arrepiéntanse. Arrepiéntense y confiesen sus pecados y serán perdonados. Vuélvanse. ¿Por qué morirán? Hermano, yo quisiera que tú pensaras en esto. Si tú eres de los que ha caído ya en esta lista de la vanagloria, si tú eres de los que ha caído en esta lista larga que el apóstol Pablo nos ha dado, hermanos, hoy es el tiempo para arrepentirse. Si tú has caído, hermano, en esa apariencia solamente de cristiano, en esa vanagloria, en esa ingratitud, en esa avaricia y en todo esto que leímos, hermanos,
Si tú has caído en esto, el llamado del Señor es arrepiéntete. Arrepiéntete porque moriréis. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué perderéis la vida eterna? ¿Por qué terminaréis al fin recibiendo las plagas sobre ti y muriendo eternamente? ¿Por qué? Hoy es el momento para arrepentirse de todo lo que podríamos haber estado haciendo mal y venir a Jesús. Así es. Bueno, ¿cuál será la respuesta a la pregunta de Jesús? Es lo que decía al principio. Ujú. Él preguntaba, allá arriba en la tierra, yo me adelanté y dije, sí va a haber, dije yo, pero claro, mejor, sí va a haber. mejor encontremos la respuesta bíblica. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta de Jesús? Apocalipsis 14:12. Claro, después de todo lo que hemos visto y escudriñado acerca de la clase de religión o clase de fe que habrá en los últimos tiempos, el Señor nunca ha dejado en oscuridad al mundo. Siempre el Señor ha tenido testigos que testifican la verdad. Apocalipsis 14:12 dice de esa manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces sí habrá. Claro que sí, pastor. El Señor tiene un pueblo que proclama la fe verdadera. Un pueblo que no tiene esa apariencia de piedad, Ujú. que no niega la eficacia de la que es la piedad. Hermanos, los frutos de obediencia es el resultado de esa fe verdadera. Y aquí el Señor en Apocalipsis 14:12 muestra que sí hay un grupo, pero tiene estas características: guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En otras palabras, cuando Cristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra, uno de los apóstoles que estaba ahí, ni siquiera sabía que más adelante Él iba iba a ser escribir esto. inspirado Amén. para recibir una revelación donde el Señor le diría, mira Juan, sí va a haber fe en la tierra, pero ¿sabes quiénes la van a tener? Los que guardan los mandamientos. Esos van a tener la fe en Jesús y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús guardaba los mandamientos. Entonces, los que guarden los mandamientos al final del tiempo, cuando Jesús venga, esos tendrán la fe que Cristo preguntaba si habría. Y no van a ser muchos. No, Van a no ser van a ser pocos. más pocos. Y por eso es de que al mirar los tiempos peligrosos como están y al mirar cómo abunda todo lo que dijo Pablo, pues realmente se mira, hermanos, de que pues muchos son los llamados y pocos los Así es. escogidos. Entonces Aquí. sí va a haber fe en la tierra, pero es aquella que vaya acompañada de la obediencia a los mandamientos de Dios, y que ese es el pueblo remanente, y que eso, hermanos, realmente son los que van a perseverar, porque dice que aquí está la paciencia, hermanos. La palabra paciencia allí, en sí en el griego, es perseverancia. Perseverancia. Y en el momento de crisis, en el momento de tribulación, ante la persecución y ante lo que va a venir, va a haber un grupo, hermanos, que va a perseverar en dos cosas: en la obediencia a los mandamientos y en la fe en Jesucristo. Así es. Habrá fe en la tierra. ¿Quiénes la conservarán? Los que perseveren en guardar los mandamientos y tengan fe en el Señor. Así es. Qué hermoso esto. Esto, Joselito, me da mucha paz y alegría saber de que no estoy en un movimiento ni en una iglesia, y se le quiere llamar así, sin fundamento. No estoy en un movimiento o en una iglesia que pues simplemente fue inventada para hacerse porque alguien ahí tenía intereses propios. No, me alegra estar en un movimiento, en una iglesia que está bien fundamentada en la palabra de Dios. Una iglesia que enseña que hay que guardar los mandamientos de Dios al mismo tiempo que se tiene que tener fe en Cristo. Digo que me alegra porque finalmente los que van a estar cuando Jesús venga con fe son estos. Y hoy por hoy, cuánta alegría nos da, Joselito, que los adventistas del séptimo día, pero pues como decimos, comprometidos, ¿verdad?, con la verdad, estemos buscando estas características, pues aplicarlas, asimilarlas, reflejarlas en nuestra vida. Finalmente, hermanos, si nos mantenemos haciendo esto, de guardar los mandamientos de Dios como el Señor manda, y por supuesto no con nuestras propias fuerzas, sino con su fuerza, con sus méritos, con su poder,
Si nos mantenemos haciendo esto, hermanos, finalmente seremos de los que perseveraremos en eso y tendremos la fe que Cristo preguntaba si brilla. Claro. Qué hermoso esto. ¿Y el don de profecía qué nos dice? Dice de esta manera, dice, el mundo nunca ha sido dejado sin testigos del omnipotente poder de Dios para salvar del pecado. Y en las últimas escenas de la historia de esta tierra, cuando la iniquidad haya alcanzado una altura jamás lograda, todavía será posible decir del pueblo remanente que ha permanecido fiel a Dios, como dice Apocalipsis 14:12, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. A esto decimos amén, hermanos, porque realmente Dios es tan misericordioso con este mundo que aún tiene quien testifique a este mundo de la verdad. Por eso es que estas lecciones vienen muy al momento en ese tiempo. Yo mencionaba que las tinieblas que existen y que cercan al pueblo de Dios en este tiempo, a la verdad, el enemigo quiere que así sea para que no se distinga la verdad. Pero vemos que en Apocalipsis la lección que vimos hoy es que Dios sí va a encontrar fe en la tierra, aunque sea poquita, pero encontrará. Amén, así es. Seamos parte de eso nosotros. Exactamente. Los pensamientos que estuvimos leyendo fueron tomados de la Review and Herald del 6 de mayo de 1890, Review and Herald 23 de diciembre de 1890 y Review and Herald 24 de julio de 1913. Así es. El Señor nos ayude, hermanos, para mantenernos en la fe, para que conservemos la fe, para que proclamemos la fe. Fe en Cristo y fe en su verdad. Amén. Vamos a orar para que ante la pregunta de Jesús nosotros seamos de los que le demos respuesta en el día final. Así es. Vamos a pedirle a Dios. Oh Padre, ante tu pregunta de si habría fe en la tierra, pues como se miran las cosas, cualquiera diría, ¿quién sabe? Pero estudiando la Biblia, encontramos en el Apocalipsis que sí habrá fe en la tierra. Amén. La conservará el pueblo que te ama y guarda tus mandamientos. La conservará aquellos que verdaderamente, como fruto de la salvación y como resultado del amor que te tiene a ti, se deleita y persevera en la obediencia a tus mandatos. Y eso será que tienen la fe verdadera y esa será la fe tuya. Oh Padre, me gusta cuando dice fe en Jesús. Tienen los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o en Jesús. Me gusta esto porque tu fe anduvo en eso. Tu fe era de obedecer también. Tu fe era de guardar también los mandamientos de tu Padre. Por eso decías, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Señor, ¿cómo esto nos da a nosotros la certeza de que en la medida en que nos mantengamos obedientes a tus mandatos, de que en la medida en que seamos fieles a esta verdad, allí tendremos la fe tuya y la fe en ti? Padre, ayúdanos a conservarla. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos peligrosos a no apostatar de la fe, a mantenernos leales a ella, a la fe verdadera, a la fe que tiene que ver con este mensaje de verdad presente. Amén. Gracias, Padre. Rogamos para que nos mantengamos firmes y fieles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad